bien en el transcurso de las ponencias, si así lo consideran los ponentes, o bien a la finalización de las mismas, que se las recordaremos. Agradeceros nuevamente la asistencia y os dejo ya con Jordi Llopis, socio senior de Sigma Consultoría. Adelante, cuando quieras. Muy bien, pues buenos días a todos. Vamos a empezar y en primer lugar, a ver si me deja ahora, a ver, así. Bueno, el planteamiento de la sesión, como veis en la transparencia, es un poco facilitaros un marco de referencia que sirva sobre el proceso de reflexión de la estrategia en el entorno de crisis en el que nos encontramos y que tengáis unos criterios básicos para valorar si la estrategia que estáis aplicando en vuestros negocios es coherente y está equilibrada o no, ¿vale? Asimismo, lo que pretendemos es pues lo que pasa muchas veces, que a veces la estrategia no es lo que no conseguimos que nos lleve al puerto que esperamos, y entonces a veces tenemos que tener estrategias de supervivencia que nos permitan abordar el peor de los escenarios, ¿vale? Entonces esa es la segunda parte. En primer lugar, la primera parte, vamos a hablar sobre por dónde empezar a la hora de diseñar nuestra estrategia, qué debemos tener en cuenta para tener una estrategia coherente y cómo hacer que nuestro equipo visualice la estrategia de forma fácil y rápida. En primer lugar, como siempre se está hablando de estrategia, de crisis y tal, un poco nos encontramos por la experiencia, nos encontramos con algunos paradigmas en muchos de nuestros clientes y de las personas que nos consultan, que igual alguno de vosotros os podéis sentir identificados, y que normalmente la graduamos en función del optimismo ante la crisis, ¿no? Porque muchas veces el planteamiento es: no se puede hacer nada porque todo es un caos, y entonces estamos como bloqueados, ¿no? Me quedo quieto, me muevo, ¿qué hago? O otro escalón, que no es posible hacer nada, esto va a ser desastroso, ya veremos qué pasa, ante la incertidumbre hay que ir al día a día, o te dicen que con lo mal que va a otros sectores de empresas, nosotros pues estamos bien, mejor no empeorarlo haciendo cambios, ¿no? Esto de como seguimos haciéndolo bien, pues ¿para qué moverlo? O también hay más optimistas y seguimos haciéndolo bien como siempre, pues la crisis no nos afectará. Y también nos encontramos con un enunciado también muy habitual de: vamos a diversificar en segmentos anticrisis. Lo que pasa es que muchas veces hablamos de segmentos anticrisis, pero no nos damos cuenta de que la crisis va a llegar a esos segmentos también. Entonces tal. Pero bueno, mi favorita es el optimismo máximo de crisis que crisis, ¿no? Que digamos, esto nos pasa a veces en empresas que tienen tanto éxito que no se dan cuenta de que está viniendo una ola que puede que parte de ese éxito se la lleve por delante. Pero ¿qué es una crisis cuando hablamos de estrategia? Bueno, no hay una definición generalmente aceptada, hay muchas definiciones, pero no voy a entrar en cada una de las acepciones que hay aquí, porque no es el objetivo de la sesión, pero sí que es interesante conocer qué crisis quiere decir rotura. Viene del griego crisis con K y quiere decir rotura, separación con la situación vigente, ¿no? Y si veis, al final de lo que en medicina, en psicología y también en gestión, hablamos de situaciones en las que estamos hablando de un punto de ruptura, ¿vale? Un punto de ruptura que genera un factor externo, un trastorno, una desorganización, ¿vale? Que impide que realmente la crisis se genera porque no tenemos mecanismos con los mecanismos de respuesta, de toma de decisiones o de resolución de problemas que conocemos habitualmente, no somos capaces de afrontar. Y entonces ahí es donde se genera la incertidumbre, porque si con los mecanismos habituales de toma de decisiones y resolución de problemas que conocemos todos fuéramos capaces de afrontar la crisis sería menos crisis, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos genera un alto nivel de incertidumbre, como dice la última acepción, que es de la ISO 2231, ¿vale? Un alto nivel de incertidumbre
que pues afecta a las actividades básicas, a la credibilidad de la organización y que normalmente genera esa necesidad de urgencia, ¿no? En este sentido, hemos hablado de la crisis del COVID. Bueno, pues la crisis del COVID realmente, después de todo lo que os he dicho, no es el virus en sí. El virus es una variable constante. Realmente el virus va a estar ahí, como están otros virus. Lo que pasa es que pues aún no tenemos una solución médica que reduzca el riesgo vital para la sociedad, pero al final lo importante aquí es que es el impacto que ha tenido sobre nuestro sistema social y económico, ¿vale? Ante nuestra incapacidad para responder con los mecanismos de resolución de problemas conocidos, ¿vale? Esto es lo que genera la incertidumbre sobre los posibles escenarios futuros, pero aquí hay un matiz importante que viene en las definiciones de las crisis, que los escenarios futuros pueden ser positivos o negativos. No siempre una crisis está asociada a un resultado final negativo, ¿vale? ¿Esto por qué lo digo? Porque depende del contexto de cada una de las empresas. Por tanto, el que estemos en crisis no quiere decir que la crisis vaya a tener el mismo resultado para todos y ni siquiera en todos los escenarios, ¿vale? Y esto de los escenarios futuros es un factor importante a la hora de gestionar una crisis desde el punto de vista estratégico, ¿vale? Bien, aquí un poquito seguimos modelizando, intentando acercarnos más a visualizar lo que supone una crisis para poder gestionarla, ¿vale? Entonces, partimos de una situación actual, que es la prepandemia, es decir, cuando vivíamos todos felices y contentos y nuestra única preocupación era que igual la economía entraba en un proceso de ralentización, maravillosos aquellos años, y aparece de pronto un factor disruptor que decimos, que es externo y no podemos dominar, que es la COVID-19, y eso está provocando unos cambios de carácter político, económico, social, tecnológico, que vamos visualizando a medida que va avanzando, a medida que se va prolongando el factor disruptor, es decir, a medida que la pandemia se va alargando en el tiempo. Y aquí es donde tenemos que valorar cuáles pueden tener impacto sobre nuestro negocio y sobre todo qué impacto, ¿vale? Porque en función de los factores en los que nosotros nos fijemos, podemos enfrentarnos a un escenario o a N escenarios. Esa variabilidad en los escenarios a los que nos podemos imaginar que nuestra empresa se enfrenta es lo que genera la incertidumbre. A más escenarios, más incertidumbre. No sabemos en cuál de los escenarios va a caer nuestro negocio. Cuando hablo del escenario, estamos hablando, por ejemplo, de que desde el escenario en que visualicemos que nuestro negocio se va a convertir en un negocio de ser presencial a ser online, por ejemplo, a que nuestro negocio va a entrar en concurso en un futuro, ¿vale? Entonces, hay N escenarios. ¿Y todos los escenarios tienen la misma probabilidad de ocurrir? Si es que sí, entonces hablamos de una situación de aleatoriedad. Y en esta situación es impredecible, es decir, no hay posibilidad de hacer estrategia ni de prever absolutamente nada, porque cualquiera de los escenarios puede salir como en un bingo. Cualquiera de las bolitas tiene la misma probabilidad de salir. Lo que pasa es que esto es poco probable. Si lo pensáis, la aleatoriedad y la impredicción es poco probable cuando hablamos de modelos de negocio, ¿vale? Y independientemente de que estemos en una crisis que no tenemos antecedentes, ¿vale? Y si no, entonces se produce lo que se llama el caos, ¿vale? La teoría del caos, supongo que a algunos os sonará, que lo que genera es incertidumbre, pero hay posibilidad de predecir, ¿vale? En este sentido, la crisis genera caos, ¿vale? Y sin entrar en detallar la teoría del caos, porque no es el objetivo, sí que lo que intentamos con esto que os estoy explicando es un poco que seamos conscientes de que el sistema de la empresa y todo lo que le envuelve siempre está en caos. Es decir, hay un caos que unas veces
es más difícil de visualizar su comportamiento y otras es menos difícil. Aquí os explico un poquito el famoso efecto mariposa, ¿vale? En el que lo que viene a decir que un pequeño cambio en las condiciones hoy genera un gran efecto en el futuro. Por ejemplo, en una empresa, sin tener en cuenta el efecto de la pandemia, pero si cambiamos el precio de un producto, puede que dentro de 3 semanas hayan caído las ventas un 30%, porque hemos tomado una decisión que introduce un cambio en las condiciones de partida, pero que no somos capaces de estimar si esto va a ser bueno o malo, pero no somos capaces de afirmar cuál va a ser el resultado final, ¿vale? Claro, una variación del precio de un 5% puede generar una caída de las ventas del 30%. Sí, esto nos lleva al siguiente apartado y es que esos cambios tienen impactos no proporcionales. En una situación de caos, los pequeños cambios pueden generar grandes consecuencias, ¿vale? Eso es otra de las características. Y luego está este palabra que se llama entropía positiva, que es muy sencillo de entender. La tendencia del sistema es al desorden. Además, en nuestras empresas yo creo que todos lo sufrimos de vez en cuando, en el que en algún momento, sobre todo cuando crecemos exponencialmente, nos damos cuenta de que el negocio crece más que la empresa. Entonces, la empresa siempre tiene un caos en los procedimientos, porque no acaba de llegar al nivel de crecimiento de las ventas. Entonces, esto es un ejemplo de entropía positiva, de que el sistema tiende al desorden. Incluso si no hacemos nada, es decir, si no crece el negocio, siempre hay factores que lo complican, normativas, cambios en los gustos de la sociedad, que nos generan cierto desorden interno en nuestra forma de organizar y nos obligan a adaptarnos, porque si no nos adaptamos, el sistema sigue desorganizándose y la empresa al final no es capaz de hacer frente al entorno y por tanto empezamos a tener problemas serios de ventas, de tesorería, etcétera, etcétera. Y finalmente, otro palabra que no es relevante, pero que es más, es el atractor extraño. Que esta es un poco la clave bueno, bien, y todo este caos que nos estás diciendo, esta descripción del caos que podemos encontrar en las empresas, ¿cómo se puede gestionar? Bueno, pues el atractor extraño es uno de los factores de los sistemas caóticos, digámoslo así, que nos permiten identificar hacia dónde va el sistema, ¿vale? Es decir, hacia dónde va el modelo de negocio de la empresa, hacia dónde va el sector en el que está la empresa. Esto estamos hablando de, por ejemplo, ahora mismo, pues igual una de las tendencias que nos pueden hacer, depende del negocio, porque esto todo depende del negocio del que estemos hablando, pero una de las tendencias que nos pueden llevar a identificar hacia dónde va nuestro modelo de negocio, nuestro sistema, ¿vale? Es la tecnología online. Esto que estamos haciendo ahora de la formación online. Puede ser que en algunos negocios tenga un impacto muy importante que nos haga visualizar que el futuro está en, yo qué sé, la consultoría online, poniéndonos nosotros como ejemplo. Vale. No sabemos en qué momento se va a producir ese cambio, ni cómo va a ir evolucionando el cambio, pero sí que visualizamos que es un factor, lo que sería un atractor extraño, un factor extraño a nuestro sistema, ¿vale? Extraño a nuestro negocio, ¿vale? Un factor que va a determinar cómo va a evolucionar el sistema o el modelo de negocio. Esto es, pues, un poco lo que nos lleva es a que en un sistema caótico se tiende al orden, ¿vale? Se tiende al orden, pero cuando identificamos los atractores clave, es decir, si no visualizamos qué es lo que está moviendo el modelo de negocio o el sector o el segmento en el que estemos trabajando, ¿vale? Es difícil ver entre el caos, entre todo el ruido que nos envuelve, la evolución hacia donde vamos, ¿vale? Pero dentro de este caos que se ha generado a raíz de la crisis, podemos ver, si nos fijamos, podemos ver cuál va a ser la evolución. Un ejemplo igual un poquito más gráfico, veis aquí el árbol dibujado y lo que viene a decir un poco el sistema
la teoría del caos es que, bueno, tú plantas un árbol y sabes cuál va a ser la forma final del árbol. Lo que no sabes es dónde van a salir las hojas, las ramas, las frutas, pero tú sabes que al final, si es un pino, será un pino recto con una forma que ya tienes visualizada, que visualizas en tu mente, sin necesidad de esperar a los 20 años que va a tardar en crecer el pino, ¿vale? Un poco es esto lo que quiere decir cuando hablamos que el caos, dentro de una situación de caos, se puede llegar a predecir. Con lo cual, los que estabais en la situación de qué caos, qué incertidumbre, saber que sí que podemos intentar poner orden dentro del caos e intentar definir una estrategia para intentar afrontar la situación de incertidumbre que genera todo este tema del COVID. Vale, y entonces, a partir de ahí, un poquito de tal, vale, ¿cómo gestionamos el caos? Pues lo que hemos comentado. Por un lado, hay dos cuestiones, que es la entropía, o sea, el desorden, la tendencia al desorden. ¿Con qué se para? ¿Con qué se para? Pues eso se para con la mejor información que podamos obtener. Es decir, cuanto mejor conozcamos el entorno, cuanto mejor conozcamos las tendencias, cuanto más al día estemos de la situación de los distintos factores que pueden afectar a nuestro negocio, menor será el desorden al que estemos expuestos, ¿vale? Esto parece una tautología, pero o puede que no sea tangible, pero es muy importante. Es decir, muchas veces nos bloqueamos, no sabemos para dónde tirar, pero porque tampoco conocemos bien lo que está pasando. Entonces, mi primer consejo es que si nos encontramos en una situación de bloqueo o de indecisión sobre qué camino tomar, lo primero que tenemos que hacer es generar información que nos permita, por lo menos, situarnos donde estamos, ¿vale? Eso nos permitirá afrontar el desorden natural que se genera cuando incluso nos quedamos parados, porque la empresa sigue avanzando, la empresa nos espera. Nosotros podemos estar en nuestro despacho pensando, pero la empresa sigue funcionando, siguen llegando pagos, siguen teniendo que hacerse cobros, los clientes siguen llamando, los proveedores te siguen intentando vender o te cortan el grifo, quiero decir, los bancos siguen gestionando y la economía alrededor sigue funcionando, ¿vale? Y finalmente, la otra apartado importante para generar el caos es identificar los posibles escenarios. La palabra escenarios la vamos a utilizar mucho a lo largo de la presentación, porque es uno de los aspectos clave para poder gestionar, para poder establecer una estrategia de crisis. Aquí hay una cuestión que os puede parecer paradójica, y es que no se trata de ver todos los escenarios posibles. Eso no es un buen análisis. Ver todos los escenarios posibles, es decir, generar 20 escenarios no nos lleva a ningún sitio. Nos genera más incertidumbre. Acordaros lo que he dicho al principio de que ante los cambios y los factores disruptores nos encontramos con N escenarios. Vale, pues esos N escenarios lo que tenemos que hacer es elegir. Elegir varios, 1, 2, 3 con mucho, pero no podemos trabajar con N escenarios porque entonces no hemos avanzado en el análisis. Tenemos que intentar simplificar para reducir nuestro grado de incertidumbre. Y me diréis, claro, pero si simplifico y reduzco el número de escenarios me puedo equivocar. Lógicamente, es que independientemente de eso, si no reduces el número de escenarios, también te vas a equivocar. Con lo cual es mejor ir a los escenarios que desde la información de que dispongamos veamos más plausibles. Bueno, esto del enfoque tradicional, el enfoque del caos, es porque hay unos paradigmas de gestión que tenemos que intentar, en la situación en la que estamos, combatir, porque dentro de la organización pues muchas veces pensamos que es posible predecir el comportamiento. Estos son investigaciones científicas que pues, al cabo de los años pues, acaban concretando pues, un poco que el enfoque tradicional se visualiza la realidad como predecible, que el todo es la suma de las partes, el caos es sinónimo de desorden y puede evitarse controlando el sistema, lo cual es imposible.
el sistema no cambia de manera repentina, lo cual ya sabemos que no es posible, pero muchas veces dentro de nuestras empresas, dentro de nuestras empresas seguimos pensando que el sistema no cambia de forma repentina, que habrá una graduación en la crisis, porque tal, salvo los que ya están viviendo una crisis repentina, ¿vale? Por ejemplo, el sector de la hostelería y la hotelería están viviendo una crisis de carácter brutal a raíz del COVID. Y lo que les está pasando a ellos es posible que pase en otros sectores, pero por extensión, por el efecto de la mancha de aceite, ¿vale? Y un elemento no puede pertenecer al mismo tiempo a un conjunto y a su complemento. Bueno, esto es más teórico, no tiene tal. La cuestión está en el enfoque del caos, en lo que estábamos comentando hasta la fecha, hasta el momento. No hay proporcionalidad en la relación causa-efecto. Lo que hemos dicho, si varía el precio un 5%, puede producirse un cambio del 30% de la demanda. Pero es que ahora mismo, cualquier variación que introduzcamos en el modelo de negocio que tenemos, en nuestro sistema de empresa, ahora veremos qué es el modelo de negocio a que nos estamos refiriendo, puede generar un cambio brutal en el futuro, desde que mejoremos mucho a que empeoremos mucho, ¿vale? Eso es a lo que se refiere este enfoque. El todo complejo está hecho de infinitas interacciones de un patrón simple que es repetido en escalas diferentes. Vale, esto es lo que se estaba diciendo antes de, ahora lo vemos todo como un problema gigante, ¿vale? Pero realmente dentro de cada uno de nuestros negocios, dentro de los sectores en los que estamos, los distintos factores que impactan, externos, que impactan sobre nuestro modelo de negocio, todos llevan un patrón. Todos están dibujando un patrón. La gracia y la dificultad está en identificar esos patrones. Pero claro, lo que tenemos es que fijarnos. Lo que tenemos que evitar es quedarnos bloqueados esperando a que alguien nos resuelva el problema o nos diga, no, mira, ves por este camino. Porque eso ya sabemos que no pasa normalmente. ¿Vale? Y luego lo que os decía, así como el enfoque tradicional, es decir, donde habitualmente nos colocamos en situaciones de crisis es el caos es sinónimo de desorden, que Dios nos pide confesaos, es el caos y el orden están muy relacionados. Y es, el caos tiende al orden, en la medida que identifiquemos esos patrones que estamos hablando, ¿vale? Finalmente, bueno, pues una pequeña perturbación puede causar repentinamente cambios explosivos dentro del sistema, por lo que hemos hablado hasta la fecha, hasta el momento, ¿vale? Vale, y una vez dicho esto, una vez un poco contextualizado, cuando hablamos de crisis, que la crisis no necesariamente llega a un resultado negativo, sino que puede llegar a un resultado positivo, y que la crisis puede generar caos o aleatoriedad, y estamos probablemente, nosotros entendemos que lo que provoca el COVID es caos más que aleatoriedad, es decir, no es impredecible lo que puede llegar a pasar. Lo que pasa es que cada negocio, cada modelo de negocio que tenemos puede tener distintos escenarios, ¿vale? Claro, una vez tenemos un poco eso claro, intentamos que la empresa se acomode al caos, que nuestro modelo de negocio se acomode al caos, que nuestros análisis se acomoden al caos, llegamos a, vale, bien, pero ¿y qué es la estrategia? ¿Vale? Porque eso es un palabra que muchas veces se utiliza en muchos contextos distintos y al final acaba de tanto que lo usamos, acaba perdiendo, quedando vacío de contenido. ¿Vale? Entonces es muy sencillo. Realmente es dónde queremos llegar. Es decir, ¿para qué hacemos las cosas y cuándo tenemos que llegar a ese sitio donde queremos llegar? ¿Vale? A eso le añadimos qué vamos a hacer para llegar. Es decir, el cómo. Y finalmente, qué medios necesitamos. Es decir, el cuánto y el quién. Y en esto de la estrategia, yo os avanzo que cuando estemos pensando, y esto os lo doy para que vosotros mismos lo apliquéis, hay una trampa que es que tenemos muchos qués y ningún para qué. Es decir, tenemos muchos qué tenemos que hacer, vuelvo a la transferencia de antes, es decir, qué vamos a hacer, esto de cómo, realmente estamos hablando de cómo, pues cuando hablamos de, pues tenemos que implantar una herramienta de sistema de costes, tenemos que implantar un sistema de una CRM, tenemos que implantar un sistema de evaluación de la calidad, tenemos que implantar este tipo de
cosas que muchas veces cuando preguntas, ¿pero cuál es vuestra estrategia? Entonces nos empiezan a explicar las herramientas que están implantando, ¿vale? Vale, todo esto son cómo, es decir, son muchos qués que vamos a hacer, pero normalmente cuando preguntas, vale, ¿y todo esto para qué? ¿Para qué es implantar un sistema de costes? Y entonces nos dicen, no, hombre, pues es lógico, es importante porque no lo tenemos, ¿no? Pero claro, lo importante no es implantar un sistema de costes, sino saber para qué lo estás implantando, que al final es el objetivo y es lo que va a determinar si el sistema de costes te va a ser útil para tu estrategia o no, ¿vale? Es decir, en este sentido, muchas veces cuando hablamos con planteamientos, nos encontramos con planteamientos de muchos qués, muchas cosas que hacer, nos encontramos en que no cambia la situación. Es decir, estamos implantando un sistema de costes, muy bien, pero no cambia la situación que esperamos. Estamos implantando un sistema de tesorería, pero sigue sin cambiar al cabo del tiempo los problemas que tiene la empresa. Y esto es la sensación, os podéis quedar con la sensación de que hacemos muchos esfuerzos, pero no cambia la situación. En este sentido, tenemos que revisar si tenemos los para qués claros, ¿vale? En dónde queremos llegar. Dicho esto, contextualizado un poco qué es la estrategia, ¿cómo gestionamos la estrategia en crisis? ¿Vale? Pues bien, aquí la primera cuestión es definir en qué escenarios visualizamos el futuro de nuestro modelo de negocio, ¿vale? Cuando hablábamos del caos y del sistema del caos y de que la empresa es un sistema caótico, ya sin crisis, es decir, sin pandemia y sin nada, acordaros, la empresa es un sistema que es caótico, ¿vale? Y que tiende al orden, ¿vale? Bueno, pues cuando llegamos a ese punto, tenemos el modelo de negocio, ¿vale? Y aquí hay una cosa importante, como os he dicho antes, si os acordáis del palabra entropía, que decíamos, la entropía quiere decir que el sistema tiende al desorden, es decir, que la empresa, que nuestro modelo de negocio tiende al desorden si no hacemos nada. ¿Vale? Pues bueno, y lo importante para reducir el desorden es la información, pero la información de calidad. Entonces, el problema está en que cuanto más necesidad de información necesitamos, cuanto más información necesitamos para identificar los escenarios, menor puede ser el horizonte de planificación. Es decir, yo no puedo planificar lo que va a pasar dentro de 5 años si para eso necesito un volumen de información que ahora mismo no existe. ¿Vale? Con lo cual esto nos da una pista de hasta dónde podemos llegar, porque a veces ahora mismo te encuentras en que por el tema de los ICOs, algunas empresas pues han necesitado plantear planes de contingencia para el COVID de cara al ICO, de cara a los bancos. Y a veces pues, nos solicitaban, no, es que necesitamos unas proyecciones a 5 años vista. Y entonces, claro, unas proyecciones a 5 años vista implica que tu plan de negocio tiene previsiones a 5 años vista de qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer y sobre todo, para qué lo vas a hacer. ¿Vale? Claro, cuando entro en ese tipo de preguntas, entonces ya la respuesta es, ay, pero eso, yo no tengo una bola de cristal. Bueno, pues si no tienes una bola de cristal, nosotros tampoco la tenemos, pero vamos a generar escenarios, vamos a generar la información necesaria que nos permita construir el escenario más plausible en un tiempo razonable, ¿vale? Y una vez llegamos ahí, pues entonces el plazo ya no son 5 años y menos en la situación actual, sino que a lo más pues se dan cuenta que pueden visualizar hasta 1 año vista, hasta 2 años vista y algunos pues hasta 6 meses vista, ¿vale? Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta antes de plantear cuál va a ser nuestro horizonte de planificación, ¿vale? Y aquí un poco siguiendo con el tema, el modelo de negocio, o sea, el sistema que hemos dicho que es caótico, es nuestro modelo de negocio, al fin y al cabo. Aquí tenéis un esquema hay varios esquemas de modelo de negocio. Este es de Osterwalder, ¿vale? El modelo de negocio, este me gusta más porque se ve más detallado, ¿vale? Entonces aquí veis que el segmento de clientes, a los distintos tipos de clientes a los que prestamos servicios, definen
parte de nuestro modelo de negocio, la relación que mantenemos con cada uno de estos segmentos, la forma en la que nos relacionamos, es otra parte de nuestro modelo de negocio. No es lo mismo relacionarse presencialmente que relacionarse online, no es lo mismo intentar fidelizar a un segmento porque genera más valor añadido que simplemente tener un segmento que no que realmente solo genera tesorería. Los canales de distribución, obviamente no es lo mismo distribuir vía tiendas que vía Globo o vía cualquier otro tipo de sistema para nuestro modelo. Y por supuesto, a cada uno de los segmentos de clientes hacemos una propuesta de valor, es decir, cuál es el valor diferencial que hace que los clientes nos compren, cuál es el servicio, cuál es el planteamiento que hace que nuestro servicio, que nos contraten a nosotros en vez de a otros, ¿vale? Vale, todos estos factores tenemos que tenerlos claros, porque por estos factores es por lo que tenemos un flujo de ingresos. Y ese flujo de ingresos, según el segmento, puede ser más estacional, menos estacional, puede ser más cierto, menos incierto, ¿verdad? Y para poder hacer todo esto que hemos dicho, al final necesitamos unos recursos clave. Es decir, pues hay empresas que sus recursos claves están en China, porque todo lo importan. La fabricación la tienen externalizada en China y lo único que hacen aquí es la distribución, la marca y un poco el diseño. Claro, imaginaros con el COVID lo que estarán sufriendo esas empresas, porque China está prácticamente cerrada, o por lo menos ha estado prácticamente cerrada en un momento dado, y ahora ya empieza a normalizarse, pero ha sido una situación muy delicada y probablemente habrá que hacer una reflexión sobre si queremos mantener esa parte de nuestro modelo de negocio o necesitamos modificarla, ¿vale? Ya os voy avanzando por dónde va el asunto. Vale, con esos recursos clave los utilizamos mediante unas actividades clave, es decir, no todo lo que hacemos en la empresa es útil o genera valor. Útil sí, pero generar valor no. Bueno, hay cosas que tampoco son muy útiles, pero vale. No todas generan el mismo tipo de valor, es decir, la administración no es que no sea importante, pero no genera valor en el sentido de que no fabrica. La administración puede ser muy grande. Si la administración crece más que la fabricación, probablemente la venta, probablemente es que podemos estar teniendo un problema de burocracia, ¿vale? Pero he puesto la administración porque es un ejemplo que creo que es más fácil de visualizar, lo cual no quita que una buena administración no genere valor. Lo que no es que es la clave, porque tú la administración, por ejemplo, la puedes externalizar, ¿vale? Sin embargo, no puedes externalizar el diseño de tu producto, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, de una fábrica de muebles, que puede externalizar la fabricación, la manda a China, pero el diseño es más difícil de externalizar, ¿vale? Entonces, tenemos que tener claro cuáles son nuestras actividades clave. Y, como estaba diciendo, una parte la puedes externalizar, que es, digamos, la que acaba en la red de asociados. Es decir, los asociados clave son nuestros partners importantes, pues tanto a los que subcontratamos una parte de nuestro proceso productivo de servicios, como a aquellos que pueden determinar el grado de inversión que entra en nuestro negocio, ¿vale? Y finalmente, todos estos factores condicionan nuestra estructura de costes. Así pues, como veis, cuando hablábamos del caos y de los factores que generan ese caos, tenemos que tener claro dónde impactan en nuestro modelo de negocio. Y eso es lo que tenemos que reflexionar primero que nada, ¿vale? Entonces, a ver, perdonad, aquí. ¿Veis? Aquí os pongo una serie de factores, pues tendencias clave, las normativas, las tecnológicas, las sociales, las culturales y las socioeconómicas, que por ejemplo en normativas estamos hablando de qué tipo de normativas se están implantando y creemos que se van a poder desarrollar. Pues por ejemplo, la fiscalidad online va a tener importancia en el futuro, con lo cual hay que tenerlo en cuenta. O, por supuesto, todo lo que es la tecnología de comunicaciones y Internet de las cosas. Lo que hasta la fecha igual no tenía tanta importancia en el corto plazo, ahora va a tenerla mucho más.
sociales y culturales, la forma que tiene la gente de relacionarse, cómo creemos que va a evolucionar en las circunstancias en las que estamos, ¿vale? Otro factor son las fuerzas de la industria. Aquí es pues, el poder de negociación de los proveedores, las barreras de entrada que tiene nuestro sector, si se van a mantener o no, porque con el COVID hay barreras de entrada que se han eliminado. Es decir, por ejemplo, en banca, en España la banca tenía una barrera de entrada muy importante de cara a la banca extranjera, que era el alto nivel de oficinas que tenían, es decir, el alto nivel de presencialidad que tenían. Esto, el COVID no es que haya sido el impacto principal, porque la banca ya estaba en un proceso de desaparición, es decir, de virtualización de sus servicios, pero claro, el COVID lo que está haciendo es que esto se acelere de forma brutal, con lo cual, si seguimos en esta tendencia, es muy probable que dentro de 2 años o de 3, la banca extranjera no tenga ningún problema para entrar y pueda competir en igualdad de condiciones con la banca nacional, porque todos trabajemos online con la banca, ¿vale? Barreras de salida, es decir, si tenemos inversiones que nos están dificultando el poder salir, el poder romper este modelo de negocio, el poder adaptar este modelo de negocio a la situación actual. Claro, tenemos que tenerlo en cuenta, porque si para hacer un servicio presencial hemos tenido que invertir una barbaridad, claro, si la tendencia, que no digo que sea esa, si la tendencia es que todo va a ser online, pues podemos tener un problema que tenemos que gestionar, que tenemos que identificar para poder ver qué tenemos que hacer con eso, es decir, qué estrategia vamos a seguir para afrontarlo. ¿Cómo se comportan nuestros competidores? Pues claro, los competidores al final lo de si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Pues esto es un poco el factor que tenemos que fijarnos, cómo están evolucionando los competidores. El poder de los clientes. ¿Aumenta o se reduce el poder de los clientes, el poder de negociación de los clientes ante nosotros? Si hay un proceso de concentración entre nuestros clientes o realmente estamos perdiendo clientes y se quedan cada vez menos clientes, eso también es una forma de que los clientes tengan más poder. Y un factor muy importante son los productos sustitutivos, es decir, en qué medida esto del COVID y sus consecuencias nos están llevando a que aparezcan nuevos productos sustitutivos. Y aquí os recuerdo lo que he dicho antes, es decir, la crisis que está generando caos nos genera escenarios que unos pueden ser positivos y otros negativos. Con lo cual, hay sectores que han salido reforzados de esto y hay nuevos negocios, nuevos productos que están sustituyendo poco a poco y algunos muy rápidamente a productos que hasta la fecha nadie pensaría que pudieran tener sustitución. Con lo cual, esto es uno de los factores que también tenemos que tener en cuenta. Y luego, bueno, aquí tenéis las fuerzas macroeconómicas, pues a ver cuál es la situación de la economía en general, pues cómo vemos las infraestructuras, sobre todo la tecnología, por ejemplo, si tú estás pensando en que un factor clave es la evolución del online, pues las infraestructuras que tiene el país para soportar el 5G o todo esto, pues es importante para valorar si realmente estamos preparados para afrontar un cambio online potente. ¿Vale? El mercado de capital, sobre todo en función del mercado de capital, es analizar cuáles son las condiciones de financiación y de accesibilidad a la financiación en relación a lo que vamos a necesitar nosotros, ¿vale? Y las condiciones del mercado global, pues bueno, como vemos qué grado de confianza tiene el mercado, qué tipo de reacciones, cómo de sensible está el mercado al entorno, en qué medida las inversiones que suponen que podemos tener que abordar pueden ser bien acogidas o no por el mercado, etc. Y luego las fuerzas del mercado, que bueno, aquí estamos hablando de analizar los segmentos a los que nos dirijamos, las necesidades de los clientes que podemos estar detectando, ¿vale? El costo del cambio, esto se ha repetido 2 veces, pero el costo del cambio
y la capacidad la capacidad generadora de ingresos que pueden tener esos cambios, ¿vale? No solo se trata de ver que van a cambiar las cosas, sino de ver también si esos cambios que podemos estar detectando nos van a pueden generar ingresos, ¿vale? Entonces, una vez, si veis, el que esté bloqueado tiene muchas cosas en las que pensar, con lo cual, a medida que vas generando esta información, vas visualizando, y esto es lo importante, parece que no, pero a medida que vas respondiendo a todas estas preguntas, vas generando posibles escenarios de tu modelo de negocio, ¿vale? Que aquí, bueno, resumo un poco el modelo de negocio actual, ¿vale? Pues hay una reducción de demanda, hay varios productos sustitutivos que estamos detectando que están aflorando, hay nuevas formas de comunicación, nuevos canales de distribución, las restricciones del movimiento, nuevos costos e ingresos, ¿vale? Todo esto nos puede llevar a un modelo de negocio futuro, ¿vale? Aquí hay una cuestión importante, perdonad. Una cuestión importante es, no necesariamente que el modelo de negocio se vea afectado, quiere decir que tengamos que reinventar el modelo de negocio completo, sino esto nos debe de servir como herramienta de que no nos dejamos nada en nuestra reflexión, ¿vale? Porque igual el COVID a nosotros solo nos ha impactado en que la forma de relacionarnos con el cliente ha pasado de ser presencial a ser virtual, con lo cual eso supone que hay que establecer unos protocolos de venta diferentes, hay que ver cómo seguir cuidando la relación con el cliente y cómo seguir fidelizándolo de otras maneras a las que teníamos cuando era presencial, etcétera. Pero no necesariamente por eso vamos a cambiar todo el modelo de negocio, ni vamos a tener que crear un modelo de negocio nuevo, porque el esfuerzo de crear un modelo de negocio nuevo es brutal si no te compensan los ingresos, ¿vale? Con lo cual, aquí lo importante es primero tener en cuenta dónde va, en qué impacta, en qué puede impactar en nuestro modelo de negocio los distintos factores que identifiquemos, ¿vale? Vale. Con lo cual, al final, concretar los factores de cambio que más nos van a afectar, valorar el impacto que van a tener sobre nuestro negocio, nuestro modelo, y aquí es valorarlo en términos de qué es un riesgo, qué es una oportunidad, es decir, qué puede impactar negativamente, qué puede impactar positivamente, ¿vale? Valorar las modificaciones a introducir en nuestro modelo de negocio, y aquí es donde creamos los escenarios, es decir, pues vamos a tener que hacer la venta online, pues vamos a tener que desarrollar nuevos canales de distribución, pues vamos a tener que, esos son escenarios, ¿vale? Escenarios que luego tenemos que traducir en números, pero si no hacemos este pequeño análisis, ¿vale? Nos perdemos pensando que no hay ninguna posibilidad, que no nos podemos defender ante la crisis y que estamos impotentes y que somos incapaces de actuar y que, por tanto, pues no hay posibilidad de hacer estrategia. Como no hay posibilidad de hacer estrategia, pues vamos al día a día, ¿vale? Esto ya os digo que no suele llevar a buen puerto, salvo que tengamos suerte. Y la suerte es importante, pero en situaciones como las que vivimos actualmente es muy arriesgado vincular nuestro futuro únicamente al azar, ¿vale? Vale. Dicho esto, pues yo os recomiendo que sigáis un poco el protocolo de realizar análisis de impacto en el negocio, pues lo que hemos hablado, identificar nuestro modelo de negocio, evaluar los riesgos y oportunidades y tener, si puede ser, porque esto ya depende, y yo lo entiendo, depende del tamaño de la empresa, pero intentar hacer un proceso formal de valoración de riesgos. Es decir, documentar lo que estamos hablando. No solo hacer un mapa mental, sino también depende del tamaño de la empresa, pero aunque seáis únicamente un autónomo o un empresario que estáis vosotros y un compañero más, yo os recomiendo que os sentéis y lo escribáis y que busquéis, investiguéis en Internet, porque ahora mucha de la información está disponible. Entonces, que os planteéis hacerlo de forma sistemática, porque si no somos sistemáticos con esto, es muy difícil afrontar el caos. Muy difícil. Acordaros de lo de la entropía positiva. El sistema tiende al desorden. Pues si no somos sistemáticos en la evaluación de la información y en clasificar qué información nos interesa, qué información no nos interesa, el análisis genera aún más caos todavía.
con lo cual acabamos con un dolor de cabeza impresionante y acabamos agotados y no avanzamos, ¿vale? Que lo que nos interesa es que la información nos aporte valor sobre para dónde puede ir nuestro modelo de negocio, ¿vale? Y finalmente, una vez hemos hecho ese análisis sistemático, ya estamos preparados para ver hacia dónde va nuestro modelo de negocio y por tanto ya estamos preparados para empezar a sentar las bases de nuestra estrategia, que va a determinar la tolerancia al riesgo que tengamos, obviamente. No, si el modelo de negocio si tenemos determinadas tendencias, por ejemplo, en el que vemos que la sociedad pues, está reduciendo su nivel de relaciones o su forma de relacionarse y nosotros estamos en un negocio de hostelería, por ejemplo, tenemos una red de restaurantes, ¿vale? Y estamos detectando que hay una tendencia que lleva a que la gente ya no vaya al restaurante a comer, se quede en casa. Estoy haciendo una hipótesis, ¿vale? Entonces podemos valorar que, bueno, pues que eso nos lleva a la conclusión de que el escenario futurible es que pues todo sea takeaway, es decir, todo sea para llevar. Entonces, pues bueno, pues si todo es para llevar, ¿para qué queremos locales abiertos? ¿Para qué queremos plantilla de atención en sala? Pues vamos a cerrarlo todo y vamos a... Vale, claro, esa decisión tiene un riesgo. Es decir, que hagamos estrategia no quiere decir que no siga habiendo un riesgo asociado a la estrategia. Quiere decir que tenemos que elegir la estrategia cuyo riesgo estemos dispuestos a asumir como organización, ¿vale? Y fundamentalmente, a veces la estrategia, como os he dicho, no es a 5 años, es a 6 meses, o es a 5 años, o es contingente, es decir, o lo hacemos para resolver un problema, un posible riesgo que podamos encontrar dentro de nuestro análisis. Y entonces tenemos que tener en cuenta el tiempo de recuperación que podemos soportar, ¿vale? Es decir, llega, por ejemplo, cuando el mercado chino cerró, las empresas que dependían de la fabricación china tuvieron que buscar una estrategia que les permitiera abordar ese shock, ¿vale? Pero tenían un tiempo de recuperación, es decir, si el mercado chino hubiera estado cerrado durante un año, probablemente esa estrategia no les hubiera servido. Una estrategia de buscar otros mercados alternativos para ir intentando salvar la situación durante un tiempo determinado. Entonces, esto tenemos que tenerlo claro también a la hora de plantear la estrategia. Entonces, la estrategia la podemos concretar de distintas formas, ¿vale? Desde un punto de vista contingente, desde planes de contingencia ante un riesgo específico. Esto es importante en la medida que si el plazo el horizonte temporal que tenemos que gestionar es corto, hay que tener planes de contingencia para esos posibles riesgos. Es decir, la plantilla puede tener un brote de COVID, ¿vale? Pues si pasa eso tenemos que hacer algo. Tenemos que tener claro cuál va a ser el plan de contingencia. Los proveedores clave pueden tener un brote de COVID y entonces cerrar. Bueno, pues si pasa eso, tenemos que tener un plan de contingencia para resolverlo. Esto es muy importante porque esto ya entra dentro de la gestión de crisis, ¿vale? De la gestión de crisis en el seno de la empresa. Esto hace que la gente tenga claro lo que tiene que hacer si pasa algo, ¿vale? Y evita la incertidumbre y evita el que el personal no sepa para dónde tirar, los directivos no sepan qué hacer, etc. Es conveniente que si no estáis planteándoos un cambio de modelo de negocio importante, sí que tengáis identificados aquellos riesgos clave y podamos tener un plan de contingencia ante un riesgo específico determinado, ¿vale? Luego nos podemos encontrar con que es necesario hacer un cambio en estrategia para minimizar el riesgo independientemente de si el riesgo sucede o no. Es decir, nos damos cuenta de que hay cuestiones que podemos aprovechar o amenazas que van a suceder más tarde o más temprano, independientemente del COVID o no, y lo que decidimos es, pues bueno, pues vamos a internacionalizar o vamos a crear una nueva línea de negocio. Aquí estamos hablando de
decisiones más a medio plazo. O podemos descubrir que se ha parecido que la situación actual ha generado un nuevo negocio, o puede generar un nuevo negocio, un nuevo modelo de negocio, una nueva propuesta de valor al cliente o una misma propuesta de valor al cliente, pero con un menor precio-coste, lo cual ya es un cambio más a largo plazo, ¿vale? Independientemente de todo, no hace falta tenerlo todo, pero algo tenemos que tener, ¿vale? Algunos de estos aspectos tenemos que tener una vez hecho el análisis, porque si no tenemos nada después de hecho el análisis, es que seguimos en el punto de bloqueo, ¿vale? Vale. Para que la estrategia en crisis sea efectiva es lo mismo que para que la estrategia en crisis que la estrategia en no crisis. Es decir, la estrategia tiene que ser clara y coherente, tiene que ser comprendida y comunicada a toda la organización, de forma que todos sepan lo que tienen que hacer y cuándo, y medible y evaluable periódicamente. Si no la podemos medir, no vamos a poder saber si la estrategia avanza y si tenemos algún problema al desarrollar esa estrategia. Con lo cual no nos vamos a poder adaptar a partir de la evaluación, ¿vale? Vale. Tenemos una estrategia coherente, es decir, ya hemos definido la estrategia, ¿vale? Pero tenemos una estrategia coherente, está bien definida. Vale, esto en 8 pasos lo sabemos. Vamos a ir un poquito más, porque es muy sencillo. El primer paso yo recomiendo que primero, cuando os hayáis planteado ya qué cosas queréis cambiar, lo primero que hay que tener claro si la estrategia responde es qué quiere conseguir el inversor. El inversor quiere más cuota de mercado, más rentabilidad, más eficiencia. Cuando digo inversor, quiero decir el empresario, es decir, el propietario de la empresa, ¿vale? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que pretende? Y tenemos que tener claro que esto es el para qué. El para qué estamos haciendo un cambio de modelo de negocio, para qué estamos haciendo un plan de contingencia o el para qué, ¿vale? Porque puede ser mantener la rentabilidad, mantener la cuota de mercado y mantener la eficiencia. O aumentar la eficiencia a costa de reducir la cuota de mercado y la rentabilidad u otras variables que se nos puedan ocurrir, ¿vale? Ese es el primer paso. Perdón. El segundo paso es qué tengo que lograr ofrecer a mis clientes para cumplir con el inversor. Es decir, la propuesta de valor que hacemos al cliente nos va a permitir conseguir el primer paso, lo que quiere el inversor. Si es el caso, si tenemos esa respuesta, pues yo qué sé, una experiencia diferencial de nuestro cliente, ¿vale? Una internacionalización de nuestra oferta. Eso es necesario para poder conseguir lo que quiere el inversor. Si eso lo tenemos contestado, vamos por buen camino. El tercer paso, ¿para qué tengo que utilizar mis procesos internos? Es decir, el inversor quiere una cosa, para conseguir los objetivos del inversor tenemos que ofrecer a nuestros clientes una propuesta de valor, tenerla clara, y para poder ofrecer esa propuesta de valor a nuestros clientes tenemos que tener claro qué tienen que hacer nuestros procesos internos, qué tienen que conseguir nuestros procesos internos. Estamos hablando de optimizar la producción, ¿vale? Mejorar la calidad, reducir la siniestrabilidad, perdón porque está mal escrito, ¿vale? Entonces, estos son los aspectos, entre otros, que tenemos que haber tenido contemplado a la hora de definir nuestra estrategia. Porque si hablamos de hacer una propuesta de valor maravillosa, pero luego no adaptamos nuestros procesos, la estrategia está coja, ¿vale? El cuarto paso es cómo tengo que reforzar o estructurar mi organización para afrontar las mejoras de los procesos. Si veis, está todo conectado. Si hablamos de que el inversor quiere aumentar la rentabilidad, que para eso vamos a hacer una propuesta de valor que aumente la satisfacción del cliente y que para eso tenemos que hacer que nuestros procesos estén preparados para esa nueva forma de prestar el servicio al cliente, si no tenemos a un personal capacitado, a un personal motivado y un sistema de información preparado para eso, es muy difícil que consigamos que la estrategia acabe en buen puerto, o sea, que nuestros objetivos se consigan. Por tanto, esto lo que os quiero decir con esto es que tenéis que tener en cuenta los 4 aspectos a cubrir con la estrategia. Lo que quiere el inversor, lo que ofrecemos al cliente, qué necesitamos que hagan nuestros procesos y qué necesitamos tener en nuestros recursos humanos y en nuestros sistemas de información. El quinto paso es, si una vez habéis pensado eso, sois capaces de esquematizar y relacionar. Aquí os estoy planteando la estructura del cuadro de mandos de Norton y Kaplan. Es decir, esto no lo hemos inventado nosotros, pero
pero es una herramienta internacionalmente utilizada. Y entonces lo que te permite es visualizar tus objetivos, ¿vale? Veis inversor, cliente, procesos, organización, ¿vale? Y entonces visualizas tus objetivos de forma sencilla. A partir de que los has visualizado y los has colocado en cada uno de los aspectos que estamos planteando aquí, lo único que ya es ser capaz de esquematizar y relacionar. Es decir, sabemos que si conseguimos tener un personal motivado y automatizar la organización, impactamos directamente sobre el objetivo de optimizar la producción y que eso puede mejorar la eficiencia. ¿Veis? Somos capaces de relacionar nuestros objetivos. Vale. Una vez tienes esto claro, vamos por buen camino y tenemos una estrategia mejor definida, pero no hemos acabado todavía. El sexto paso es que hay que concretar metas, ¿vale? Los objetivos tienen que ser claros, concretos y concisos. Esto yo creo que lo habréis escuchado muchas veces en todos los cursos de formación que habréis ido de estrategias o de gestión o tal. Pues esto que parece tan sencillo no lo es tanto muchas veces cuando nos ponemos a pensar en nuestra propia estrategia, ¿vale? Pero bueno, aquí tenéis un guión que es muy útil a la hora de concretar las metas de nuestros objetivos, que es, el objetivo tiene que ser específico, medible, alcanzable, relevante y temporalmente acotado, ¿vale? Pongo un ejemplo. Cuando hablamos de, vamos a incrementar la cuota de mercado, perfecto, pero hay que concretar un poquito más. Entonces, si decimos, incrementar la cuota de mercado nacional de nuestros productos a un 15% en 3 años, estamos dando una información muy clara a toda la organización. Y es que, señores y señoras, tenemos que aumentar el mercado nacional a un 15% en 3 años. Y entonces aquí, por un lado, esto es medible, se mide con la cuota de mercado, que es ventas empresa, partido ventas la competencia directa. Por otro lado, está acotado, es decir, estamos concretándolo, estamos cuantificándolo, estamos hablando de pasar de un 5% actual es alcanzable, perdón, estamos hablando de pasar del 5 al 15%, ¿vale? Es alcanzable, es un 5% anual y es relevante, es decir, estamos hablando de que la cuota de mercado es clave para alcanzar nuestra visión, no podemos plantear un objetivo que no es clave para el modelo de negocio que queremos conseguir, ¿no? Y es temporal, es decir, tenemos un plazo de consecución, en este caso 3 años, ¿vale? Lo cual significa que tenemos un 5% anual, ¿vale? Vale. Esto, una vez tenemos concretado los objetivos de esta manera, ¿vale? Así, entonces ya sabemos para qué vamos a hacer todas las cosas que vamos a hacer para conseguirlas. Y en ese sentido, hay una cosa que sí que os recomiendo, es que tenéis que diferenciar las metas de resultado de las metas de esfuerzo. El resultado, por ejemplo, el objetivo de aumentar las ventas es el volumen de ventas, pero tú no aumentas las ventas al día siguiente si decides mañana quiero un 5% de más de ventas, ¿verdad? Lo que sí que puedes es aumentar el esfuerzo necesario para conseguirlo, ¿vale? Es decir, el esfuerzo es cómo vas a hacer para conseguir ese volumen de ventas. Y aquí es donde hablamos, por ejemplo, del número de llamadas de teléfono a nuevos clientes. Eso sí que depende de ti, de tu decisión, pero el volumen de ventas no depende de tu decisión. Eso es un resultado que conseguirás a partir de los esfuerzos que realices, ¿vale? Igual con el volumen de asentismo de personal, eso es un resultado, no depende de ti. Tú mañana no puedes decidir, y mañana quiero un 3% menos de asentismo. Eso no funciona así porque por mucho que lo desees no va a pasar. Pero sí que puedes establecer que quieres un mayor número de controles de prevención, porque eso sí que puede suponer un menor nivel de asentismo, ¿vale? Entonces, estos conceptos tengámoslos claros porque a veces pensamos que por tener un indicador de ventas estamos gestionando las ventas. Y realmente el indicador de ventas nos dice cómo va nuestro objetivo, cómo de lejos o de cerca estamos de nuestro objetivo, pero no nos está diciendo si nos estamos esforzando más o menos en conseguir nuestro objetivo, ¿vale? Seguimos. Claro, esto se asocia al séptimo paso, es qué voy a hacer para conseguir mis objetivos, el cómo los voy a conseguir. ¿Veis? Aquí pongo algunos ejemplos. Mejorar la experiencia del cliente, impulsar nuevos servicios complementarios, ofrecer diseños más adaptados al cliente. Aquí, en el cómo, es donde se definen los esfuerzos, ¿vale? Entonces, cada objetivo pues tiene que tener cuáles son las acciones que vas a hacer para conseguirlos, ¿vale?
Y el séptimo paso, siguiendo con el séptimo paso, es quién, cuándo y cuánto. Es decir, aquí tienes las líneas de acción, un responsable, necesariamente un responsable, intentar que no hayan varios responsables, sino que si no os gusta lo de responsable, pues ponéis la palabra coordinador, pero que haya alguien que siga la línea, porque normalmente cuando tomamos decisiones de que hay que hacer algo, si no se asocia a una persona, y esto está muy demostrado, el problema es que se diluye la responsabilidad y acaba no ejecutándose esa acción. El cuándo, inicio y fin, aproximado, no hace falta poner fecha y hora, sino con que pongamos por lo menos el mes, a medida que se vaya acercando el mes, podremos poner la fecha. Y un coste aproximado. Es decir, tampoco hace falta en este grado de nivel de estrategia de tener un presupuesto detallado al milímetro, pero sí saber si el coste va a ser más o menos de 100.000 o va a ser de 200.000 o va a ser de 100, no es lo mismo, ¿vale? Una vez hecho esto, ya podemos empezar a proyectar. Es decir, es cuando tenemos que proyectar cuáles son los modelos de negocio y las estrategias que hemos planteado para conseguir esos modelos de negocio, es cuando tenemos que empezar a cuantificar, ¿vale? Que entonces es más fácil de cuantificar cuando tienes definido dónde quieres llegar, porque si tú me dices quiero aumentar la cifra de ventas en un 15%, pues bueno, solo hay que proyectar las cifras y hacer una serie de análisis, pero que no son complejos. Lo importante no es hacer los numeritos, sino luego seguirlos y tener los indicadores para saber por qué se está siguiendo y por qué no. Esto es real, esto es un caso real y realmente con la propia contabilidad se puede obtener prácticamente toda esta información. Quiero decir, no hace falta ser una gran empresa para tener esto. Aunque lo que os estoy explicando pueda parecer igual a una pequeña empresa, algo muy lejano, realmente lo único que pasa es que el proceso de reflexión puede durar más o puede durar menos en función del tamaño de la empresa y la complejidad del negocio. Pero esto es fundamental para poder ver si todos los objetivos, todos los indicadores que hemos definido para cumplir nuestros objetivos están repercutiendo sobre la cifra de negocio y sobre todo sobre el beneficio, ¿vale? Y ver hacia dónde vamos y poder reaccionar, ¿vale? Entonces, con la proyección de pérdidas y ganancias y de tesorería, que no es lo mismo, es decir, los pagos y cobros, podemos visualizar si nuestra estrategia es viable o no es viable. Y aquí volvemos a hablar de escenarios, es decir, no solo se trata de ver cuál es el escenario más plausible, el más normal, ¿vale? Sino también ver si el escenario plausible es viable, ¿vale? Es decir, llegamos a la conclusión de que después de toda la reflexión podemos crecer en ventas un 5% y eso nos va a generar un beneficio del 5% de 100.000, ¿vale? Vale, pues si eso es plausible y nos lo creemos, aunque nos lo creamos, tenemos que hacer un análisis de resistencia de ese escenario, ¿vale? A una evolución más negativa de los factores que hemos determinado como claves, como pueden ser el precio de la materia prima o el precio de la mano de obra, o que se reduzcan las ventas más de lo que las ventas en vez de crecer se reduzcan. ¿Para qué? Para ver cuál puede ser nuestra capacidad, cuál puede ser la resistencia de nuestra estrategia. ¿Vale? Y si el escenario más plausible, el escenario que más nos creemos, no es viable, no nos sale como que es viable porque nos falta tesorería o porque podemos tener necesidad de inversión, entonces cuando tenemos que plantear estrategias financieras, la financiación ajena, la capitalización, la reducción del periodo de cobro, todo ese tipo de cuestiones que tenemos que pensar a raíz del análisis que os he comentado. ¿Y qué puede pasar? Pues puede pasar que después de hacer todos estos escenarios nos demos cuenta de que si no nos hemos dado cuenta antes, nos demos cuenta de que no hay solución o de que las medidas no son suficientes para poder seguir adelante, ¿vale? O tirar para adelante. En estos casos es cuando ya tenemos que plantearnos estrategias que nos protejan jurídicamente y faciliten nuestra supervivencia, ¿vale? O en el peor de los casos nos den una segunda oportunidad. Y en este punto
lo que quiero deciros es que independientemente de que pueda parecer lejano o pueda parecernos lejano, la reflexión hoy en día es el momento, si antes era importante tener una planificación estratégica, ahora es mucho más importante porque cuanto más caos y más percepción de incertidumbre, más necesario es que evaluemos nuestro modelo de negocio actual y lo pongamos e intentemos aprovechar las oportunidades que los cambios radicales que están generando el COVID pueden aportarnos a nuestro negocio. Porque a veces lo vemos todo negro, pero si nos paramos a reflexionar, aparece luz y podemos intentar aprovechar esa luz para donde creíamos que íbamos a cerrar, poder generar una nueva línea de negocio. Y en caso de que no visualicemos eso o no podamos verlo, porque no exista, no necesariamente tiene que existir, ¿vale? Esto de que por mucho que analicemos va a salir una solución, no siempre es así, pero es bueno que analicemos primero antes de decidir que no hay ninguna solución, ¿vale? Pero en el caso de que lleguemos a la conclusión de que no hay solución, no por eso tenemos que tirar la toalla. En ese caso, podemos afrontar estrategias que nos permitan renegociar con nuestros acreedores, renegociar con los bancos, sin necesidad de que eso suponga el cierre de la empresa. En ese sentido y en este punto es donde acaba la primera parte, enlazamos con la segunda parte, que es la que abordará mi compañero Ignacio. Si tenéis alguna pregunta, pues luego, como ha dicho el compañero, podéis hacerlas las que queráis. Ignacio, te cedo la palabra. Hola, buenos días. Buenos días a todos. No sé cómo vamos de tiempo por la organización, porque no sé. Llevamos una hora. Te quedan 30 minutos. Vale. Por lo cual, porque acababa a las 10:30, ¿no? Claro, o 20 minutos. Es que hemos empezado tarde, perdón, Por eso pregunto, por saber un poco. Que fuera de 9 a 10:30, hemos empezado a 9:10. Pues sí, yo calculo que te quedan 20, 25 minutos. Sí, lo que teníamos previsto. Si es un poco más, pues tampoco pasa nada. No te preocupes, lo ajustamos. Hola, bueno, en primer lugar, gracias a todos. Tenemos un pequeño problema técnico, es que yo no os veo, pero vamos, no lo vamos a solventar y no hay problema. Simplemente, bueno, después de lo que os ha contado Jordi, mi compañero, pues entonces nos vamos o hace unos años pensaríamos que estamos en el escenario Z. Ahora no estamos en el escenario Z. Ese peor escenario, pues probablemente todavía tiene solución porque todavía tenemos herramientas que nos pueda hacer salvarlo. Y en el caso de que no lo podamos hacer salvar, lo cierto es que sí que podemos evitar de alguna manera esos efectos negativos de un escenario Z. Y yo os voy a dar unas pinceladas muy breves sobre qué escenarios podemos hacer. Cuando nos planteamos hacer esta jornada, planteamos un título y nos dijeron que era como muy agresivo, ¿no? Por un tema de que el concursal o el tema de insolvencias no suele gustar, o por lo menos llama poco la atención. Sí que es cierto que debido al momento en el que nos encontramos, pues sí que es verdad que es un tema de actualidad y es un tema que tenemos que trabajar y que sobre todo nosotros nos dedicamos a los temas de estrategia, a los temas concursales, teniendo en cuenta que el tema concursal se puede arreglar solamente con carácter previo, o cualquier tema de insolvencia tiene solución si es con carácter previo, pero no lo tiene si no vamos de la mano de una buena planificación. A mí me gusta hablar cuando hablamos de estos temas, me gusta mucho esta frase. Que es la que siempre le digo a los clientes que vienen nuevos a trabajar con nosotros. Y es que
La capacidad de gestión y la creación de planes de contingencia son las que van a definir nuestra supervivencia y la trayectoria de empresas en un futuro inmediato. Esta frase, en el momento actual de pandemia en el que nos encontramos, tiene todavía más sentido. También tenía sentido y hace 10 años, y dentro de 10 años tendrá todavía más sentido. El derecho concursal, cuando se oye concursal, lo primero que seguro que se os viene a la mente es fracaso, es cierre, es despidos, es todo negativo. Es decir, seguramente os llevará a esa situación. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que empezar a interiorizar es que el derecho concursal no es algo negativo y que tenemos muchas herramientas dentro del sistema concursal y dentro de la normativa vigente de insolvencia que nos tienden a obtener una serie de herramientas para llegar a los objetivos que no son los objetivos Z, es decir, el cierre de una empresa. De hecho, si vemos la evolución de esta rama del derecho, ha ido evolucionando incluso con su nombre. Empezamos por la quiebra en el año 80, pasamos al concurso en el 2003 y ahora ya hablamos de un derecho de insolvencia. El derecho de insolvencia tiene dos finalidades. Una finalidad es cubrir a los acreedores de una empresa que no puede pagar y dos, y el más importante, o igual de importante, depende de a quién le preguntes, es hacer o ayudar a que empresas que son viables continúen con su modelo de negocio o modificando su modelo de negocio, pero teniendo viabilidad dentro del sector en el que nos encontramos. Y este es el punto del que vamos a hablar hoy. No os voy a hablar del escenario Z que todos conocemos y que todos lo tenemos ahí, sino que vamos a hablar del escenario previo, de cómo podemos hacer una empresa, de cómo podemos utilizar herramientas que dentro de una situación de crisis como esta, o previo a una situación de crisis como esta, eran viables, pero hoy no son viables. El derecho de insolvencia y tal y como se está legislando hoy en día, lo que buscan es la continuidad de empresas que son solventes o que no son solventes, pero sí que son viables dentro de un modelo de negocio. Así es que, efectivamente, Jordi, no me pases. Quiero decir, hemos estado hablando, esta sería un poco la introducción, hemos estado hablando, pues bueno, Jordi ha estado hablando del plan de acción y de seguimiento. Os ha explicado un poco cómo actuar ante esta crisis y cuáles, pues unas pinceladas de la estrategia. Y luego, quiero decir, ante esta situación lo tenemos que llevar a qué acciones llevamos a cabo. La de planificar, tanto en la empresa como en el escenario Z, siempre es buena y siempre es necesaria. Y por la experiencia de lo que hemos visto durante esta crisis de pandemia, pues al final lo que ha hecho que las empresas a día de hoy puedan continuar y sean viables, pues ha sido una planificación férrea de la tesorería, acogerse a todas las posibilidades de liquidez que han habido en el mercado y que a priori parece que han sido bastante buenas, acogerse a todas las ayudas públicas y facilidades, especialmente con temas de trabajadores. Y luego, ahora empieza la segunda parte, que es cuando acabe todo esto, ¿dónde nos vamos a encontrar? Una situación de incertidumbre que puede llevar a empresas y autónomos a situaciones de falta de liquidez o de insolvencias puntuales. Y para eso tenemos dentro de la normativa, tenemos dos herramientas que son los acuerdos extrajudiciales de pago y los acuerdos de refinanciación. Esto no es más que todo lo que en el año 2008, durante la crisis de la burbuja inmobiliaria y financiera, no existía y pues unos cuantos al principio y luego todo el mundo fue sumándose. Es decir, ante un problema inminente y absoluto, lo que hicieron en el 2008 los bancos fue
cerrar grifos y coger garantías. Hicieron que empresas que podían ser viables se convirtieran en empresas quebradas y, por lo tanto, generaron una parte importante de la crisis que hubieron. A día de hoy, lo que se pretende con estas nuevas figuras jurídicas es evitar eso, que empresas viables que pasan por una situación temporal de insolvencia tengan que cerrar y se pierda esa unidad productiva. Entonces, sí que es cierto que la normativa ha ido evolucionando durante estos últimos 10 años y lo que han hecho es buscar alternativas. La primera alternativa fueron los acuerdos de refinanciación generales, que no deja de ser un acuerdo individual con tus acreedores en el que se pacta pues, una quita y una espera. Esto lo pueden hacer las grandes corporaciones, al fin y al cabo, porque no las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, por desgracia, a día de hoy, no tenemos la suficiente fuerza o capacidad para poder negociar con grandes corporaciones. Entonces, estos acuerdos generales del artículo 2 de la ley concursal, que ahora está refundido en otro texto, al final se vieron o se ha visto durante la evolución de todos de estos años que no han servido para dotar de liquidez a las pequeñas y medianas empresas. En estos sistemas se trata un sistema preconcursal, porque quiero decir, porque nos prepara para el concurso, para concursal, porque al final nos evita tener que entrar en un momento determinado dentro de las garras de un procedimiento judicial complicado, y extrajudicial. Es decir, es un acuerdo interpartes y solamente vinculaba a los que lo firmaban. Sí que es cierto que luego este acuerdo se puede homologar ante el juzgado y le da cierta preponderancia con respecto al resto de acreedores. Y luego vamos a los acuerdos extrajudiciales de pago, que es una nueva medida que va íntimamente ligada a la obtención de liquidez para pequeñas y medianas empresas y autónomos, y que va íntimamente ligada con el tema que hablaremos luego, que es el mecanismo de segunda oportunidad para personas físicas y autónomos, y sobre todo el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, que al final no deja de ser pues, el mecanismo de segunda oportunidad, que lo que viene a decir es que si lo has hecho mal, pero si tu negocio ha fallado, pero tú no lo has hecho mal, el ordenamiento jurídico te da la posibilidad de que vuelvas a empezar casi desde cero. Con respecto a los de refinanciación y estos acuerdos extrajudiciales de pago, volvemos atrás, Jordi. Perdón. No. Perdón. Nada, no, eso, quiero decir, deciros, es un paso previo a un procedimiento concursal, y es un paso previo a un procedimiento concursal muy válido por muchas razones. El primero y principal es que continúas teniendo la gestión total del día a día de tu empresa y no entras en unos procedimientos farragosos en los que dependes de terceros. Es un procedimiento no judicial, se coordina por un mediador concursal que está nombrado por el registro mercantil, tiene un coste económico muy barato y se tienen que cumplir una serie de requisitos. La serie de requisitos principales es que se tiene que comunicar a todos los acreedores que entras en un acuerdo extrajudicial de pago o que inicias un procedimiento de acuerdo extrajudicial de pago, y entonces lo que pasa es que si gran parte de tus acreedores, es decir, más de un 60%, están de acuerdo con la propuesta de pago que tú les haces, eso vincula a todos los acreedores independientemente de que no se haya adherido. Permite quitas y esperas y, sobre todo, por otra parte, también paraliza cualquier tipo de ejecución y de embargo, y paraliza el devengo de intereses, tanto ordinarios como de demora. Entonces, este acuerdo extrajudicial de pago, la finalidad que tiene, por un lado, es que ante un momento de insolvencia tú puedas parar los frentes que te vengan de juzgados, de embargos, de cuentas bancarias, de devengos de intereses astronómicos, y, por otro lado, permite
quitas y esperas, y por otro lado, además, se limita el devengo de intereses. Como limitaciones que efectivamente no afecta a garantías reales o avales de terceros, es decir, sí que esos no se paralizarían, pero nos da tiempo para reaccionar con nuestros acreedores, ya sean banca o ya sean propios proveedores. Y normalmente, quiero decir, son procesos rápidos y además, quiero decir, que tienen una buena acogida entre el sector, especialmente el sector bancario. Es decir, el sector bancario no quiere fallidos, el sector bancario quiere gente que pueda pagar. El sector bancario no quiere viviendas, como en el 2008, ni quiere problemas, quiere empresas viables que cumplan con sus obligaciones. Entonces, estos acuerdos extrajudiciales de pago lo que hacen es dar agilidad e incluso tienen como finalidad proteger cualquier aportación económica que hayan hecho las entidades financieras como préstamos puentes, que en muchos casos luego posteriormente a efectos concursales pues generaban muchos problemas. Estos acuerdos extrajudiciales de pago ofrecen soluciones a esas financiaciones puentes para las entidades, lo cual las hacen más atractivas de cara a poder darla. Y también protegen cualquier tipo de aportación realizada por socios o personas vinculadas con la empresa de cara a salvar la empresa. Con lo cual, si nos vemos en el último de los escenarios, entonces ese planteamiento lo que nos supone es que no estamos en una situación peor que la que estábamos cuando iniciamos si somos socios o partes vinculadas y aportamos dinero a la sociedad. Y es un proceso público rápido que se publica en el BOE, tanto la entrada como la salida, lo cual nos da seguridad jurídica de cara a continuar con nuestro negocio, porque es decir, nos da tranquilidad. Me imagino que todos pensaréis, o a todos os pasa, que cuando tenéis que contratar con una empresa que está en concurso, os genera, o directamente no contratáis, os genera mucha controversia, porque lógicamente el concurso estigmatiza y eso es lo que se está intentando evitar con estos acuerdos extrajudiciales de pago. Estos acuerdos extrajudiciales de pago son para todo tipo de empresas y personas físicas y son muy interesantes. Y continuamos, Jordi. Sí, pasa porque no tenemos mucho tiempo. Y luego nos metemos en qué es el mecanismo de segunda oportunidad. El mecanismo de segunda oportunidad no es otra cosa que lo que os he comentado antes, que es ante un negocio viable o ante un buen funcionamiento de una empresa o de un autónomo, pero ante una situación de insolvencia, lo que busca la sociedad es, en el caso de pequeñas empresas y en el caso de autónomos, no sacar de la sociedad, no sacar del mercado o de la rueda de la rueda de la legalidad a un montón de personas por el hecho de que tengan un fracaso empresarial. El año 2008 fue una máquina de generar gente que estaba fuera del sistema y la gente que está fuera del sistema no genera tampoco, no aporta, queda fuera de la sociedad y no aporta un valor mínimo a la sociedad. Es decir, los cambios del año 2008 al 2015, cuando se aprueba el mecanismo de segunda oportunidad, necesito que toda esa gente que se quedó fuera en el 2008 y toda la que pueda venir a partir de cualquier tipo de crisis vuelva a entrar en el sistema. ¿Y cómo consigo eso? Consigo eso pues con la premisa de que si un autónomo se dejó una póliza de crédito por pagar porque tuvo un problema y tuvo que cerrar su empresa, si cumple unos mínimos requisitos, el sistema obliga al acreedor a perdonarle esa deuda. Es decir, desaparece del sistema. Pueden desaparecer todo tipo de deudas de personas físicas, autónomos, emprendedores que no puedan hacer frente a las deudas contraídas, a excepción de las deudas públicas, en las que sí que es cierto que cuotas de seguridad social y cuotas de impuestos existe una controversia. Os pongo aquí un esquema, no sé cuánta gente sois autónomos, pero vamos, es muy parecido al acuerdo extrajudicial de pagos. El planteamiento es reunirnos de manera extrajudicial con nuestros acreedores y plantearles un escenario
que sea viable para que yo continúe trabajando, para que tenga cubiertas mis necesidades básicas personales y para que pueda cumplir con mis obligaciones con los acreedores. La única diferencia con los acuerdos extrajudiciales es que, en este caso, si los acreedores y el deudor no llegan a un acuerdo, el juez puede obligar a los acreedores a que lleguen a ese acuerdo. Es decir, puede perdonar o puede buscar una fórmula a propuesta del deudor que le permita pagar las deudas. Y eso hace que ningún tipo de demanda, embargo, intereses puedan ser girados por los acreedores y que el deudor tenga un mínimo vital en el que vivir y pagar sus impuestos, cumplir con sus obligaciones y además pagar la deuda. Y si durante un plazo de 5 años cumple esos acuerdos propuestos a los acreedores, aceptados o no, o impuestos por el juez tiene la capacidad de cancelar toda la deuda pendiente, lo cual permite que esa persona vuelva a tener una persona autónoma o negocio, pueda volver a tener una vida empresarial y una vida dentro del sistema. ¿Pasamos, Jordi? Sí. Entonces, aquí os pongo algunos de los temas que quiero decir, por de los requisitos, que es que tengo que estar en estado de insolvencia, no tengo que superar, mi deuda no tiene que superar los 5 millones de euros ni tener más de 50 acreedores y no estar negociando un acuerdo de refinanciación. Pues bueno, es decir, son requisitos. Lo que a mí me importa de esta charla es que os quedéis con que existen los acuerdos de refinanciación y con que hay un mecanismo de segunda oportunidad para autónomos que puede ser interesante. ¿Pasamos, Jordi? Pues esto vuelve a ser lo mismo, es decir, al final que os he explicado antes, hay el planteamiento del mecanismo de segunda oportunidad para personas físicas y autónomos, es un procedimiento en el cual yo puedo pedirle al juez que me cancele la totalidad de la deuda o pagando el 25% de la deuda en el momento de solicitarlo o que me dé un plazo de 5 años y hacer un plan de pagos. Y si cumplo ese plan de pagos, aunque haya pagado solamente un 10, un 15 o un 5% de la deuda, a los 5 años el juez puede decidir perdonarme esa deuda en nombre de los acreedores. Entonces, esta charla normalmente la trabajamos para autónomos y para personas físicas, pero también la hacemos mucho para empresarios que tienen plantilla porque es una herramienta válida para posibles trabajadores o posibles personas que están en insolvencia. Entonces, lo que intentábamos en esta charla era daros estos 3 puntos de que existen medidas previas al concurso de acreedores, previas a tener que entrar en un juzgado, que os permiten o que nos permiten poder encontrar una situación de o salvaguardar nuestro patrimonio por un lado y salvaguardar el tener que entrar en un juzgado por un tema de insolvencia. Entonces, si os parece, yo con esto he finalizado, tampoco creo que estamos en hora. Sí. Y si queréis, si tenéis alguna cuestión, pues estamos a vuestra disposición para lo que queráis. Perfecto, Ignacio. Gracias. Muchísimas gracias a los dos por esta exposición. Yo creo que habréis aclarado muchas dudas. No veo en el chat que hayan cuestiones pendientes. Veo agradecimientos. Recordar que se ha grabado este webinar y que lo tendremos colgado en nuestra web. Además, lo mandaremos al resto de asociados que hoy no han podido asistir por si quieren consultarlo. Y como tienen vuestros datos de contacto, pues nada, si surgiera cualquier cuestión, yo creo que ya sería cosa de que contactaran directamente con vosotros y les pudierais aclarar cualquier situación. Muy bien. Por lo demás, nada, nuevamente agradeceros vuestro tiempo. La verdad es que el contenido ha sido muy interesante
Y nada, estamos en contacto y a vuestra disposición para lo que queráis. Vale. Muchísimas gracias a vosotros. Pau, ¿a nosotros también nos puedes pasar el enlace? Por supuesto. Os lo cuento cuando lo tengamos ya colgado, que espero que sea pronto, en los próximos días. Y nada, como tienes mi teléfono, cualquier cosa Cualquier cosa hablamos. ¿Vale? Pues nada, ha sido un placer. Os agradecemos nosotros también que habéis contado con nosotros con Sigma Consultoría para hacer esta presentación y acercarnos a vuestros asociados. Y nada, estaremos encantados de resolver cualquier duda a cualquiera de vuestros miembros sin ningún tipo de compromiso. Perfecto. Vale. Muy bien. Pues bueno, Gracias. muchas gracias. Hasta luego, buenos días. Hasta la próxima. Buenos Adiós. días. Adiós, adiós. Se ha hecho el